It's such a pleasure to be here. Buenos días, es un placer estar aquí. I want to greet you in the name of the Lord Jesus. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. And I was just thinking, I don't know that I've been in a room recently that had this much life in it. Dice, yo no me acuerdo si he estado en una habitación en los últimos, recientemente que ha tenido tanta vida. And it really is our pleasure to be here today. Y realmente es un placer estar aquí. And I hope in some way we're a small blessing to you. Y espero que de alguna forma seamos de una bendición pequeña a vosotros. And I'm going to ask you just if you would join me in prayer as we get going. Y pido que si me podéis por favor acompañar en oración al empezar. And as we pray, pray both for yourself and the one next to you, and please pray for me, okay? Cuando oramos, ora por ti mismo, ora por el que está a tu lado y especialmente por mí, por favor. Heavenly Father, Padre we celestial, just thank you for the love and grace of the Lord Jesus. te damos gracias por el amor y la gracia del Señor Jesús. We ask for the work of your Holy Spirit in this place today, Pedimos por la obra del Espíritu Santo en este lugar hoy, that Christ would be glorified, que Cristo sea glorificado and Lord, that each person y que cada persona would hear from God, oiga de Dios, not only during this meeting, but during this weekend, no solo durante esta reunión, sino durante este fin de semana. the sustaining word they need from God right now, La palabra sustentadora de Dios que necesitan ahora mismo, the encouraging word, la palabra animadora and the equipping word, y la palabra que les forma o el equipamiento to help us all become who we are supposed to be in Christ. para que nos ayudes a todos ser quien debemos ser en Cristo. We thank you for it in the name of the Lord Jesus. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Well, as I was preparing for the message, a real clear passage came to my mind, and I hope it translates well. Cuando yo estaba orando por el mensaje, me vino un pasaje muy claro a mi mente. Espero que se traduzca bien. And that's really about, for the weekend, is really about enjoying the life of God. Y este fin de semana lo que yo quiero compartir es el disfrutar de la vida de Dios. And I just kind of want to invite you on a little journey, Quiero invitaros a hacer un viaje conmigo, because I believe that a life with God is not supposed to be a life of drudgery or a heavy burden. porque yo siento que la vida de Dios no debe ser una vida pesada, una vida de una carga. And even though there is a call on us and a quest that God has us on, Y aunque hay un llamado sobre nuestras vidas y hay como una búsqueda a la que Dios nos ha llamado, I believe this with all my heart, yo creo con todo mi corazón that the true Christian life, que la vida cristiana verdadera, the life with Christ, the life with God, la vida con Cristo, la vida con Dios, is the most premier way to live life on planet Earth. es la mejor forma de vivir la vida en la That planeta there's not Tierra. another lifestyle that compares with true biblical Que Christianity. no hay otro estilo de vida que se compara a la verdadera vida cristiana de la Biblia. If you've got your Bibles, I'm going to be reading out of Colossians chapter 2, starting in verses 1 through 5, and I'll read it in English and then Rebecca in Spanish. Podéis mirar en Colosenses capítulo 2, lo voy a leer yo primero en inglés y luego Rebeca en español. It says, "For I want you to know how great a struggle I have on your behalf, and for all those who are at Laodicea, and for all those who have not personally seen my face," this is the Apostle Paul, "that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery, that is, Christ himself, in whom are hidden all the treasuries of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with persuasive argument. For even though I am absent in body, nevertheless I am with you in spirit, rejoicing to see your good discipline and the stability of your faith in Christ." El apóstol Pablo está escribiendo, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alimentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamiento persuasivo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. And the key passage I just want to hopefully burn in your memory today El versículo clave que quiero que sea quemado en vuestro recuerdo hoy, is verse 3. versículo 3. It says, "In Christ,
Dice que en Cristo are hidden están escondidos all the treasures todos los tesoros of wisdom and knowledge. de sabiduría y de conocimiento. Everything we're going to need for this life Todo lo que nosotros necesitamos para esta vida is hidden in Christ. está escondido en Cristo. That's where the wisdom is. Ahí es donde está la That's where the sabiduría. knowledge Ahí es is. donde está That's el where the conocimiento. resources for daily living. Ahí están los recursos de la vida diaria. That after you find Christ, Que después de que encuentras a Cristo, there's not some big new revelation that you need outside of Him. que no hay una revelación misteriosa que necesitáis encontrar fuera de Jesucristo. The Apostle Paul was writing this to the young church at Colossae El apóstol Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia joven en Colosense because there was a cult or a sect that was trying to creep into the church porque había una secta que estaba intentando entrar en la iglesia. called Gnosticism, Se llamaba gnosticismo, ¿cómo se dice en español? from the Greek word gnosis. De la palabra griego gnosis. And it was this idea Y, that there was two worlds. y era esta idea que habían dos mundos. And then the material world that we live in, El mundo material en el que vivimos, that was all evil. que era todo malo, And then there was this separate spiritual world that was all perfect. y luego que había una vida separada espiritual donde todo estaba perfecto. And even though once you had found Christ, Y luego, aunque tú has encontrado a Cristo, you still needed this mysterious revelation of enlightenment. entonces que aunque habías encontrado a Cristo, todavía necesitabas esta revelación del alumbramiento en tu mente. This special knowledge that made you very elite. Algo, un conocimiento que te hacía de un grupo élite. But part of the flaw in this thinking was that you begin to realize that you could do anything in the flesh you wanted, but as long as you thought you were spiritual, it was okay. Pero el fallo de esta enseñanza era que tú podías hacer lo que tú querías en la carne, pero mientras tú eras espiritual, estabas bien. And so it led to a life of throwing off restraint and doing whatever, and yet pretending in our minds that we were spiritual. Entonces esto les llevó a tirar todo, a vivir las vidas como ellos querían, en pecado, pero sentirse a la misma vez que eran espirituales. And we can see this same challenge in the church today at times, Y también vemos esta misma lucha en la iglesia hoy. is that we can pray a prayer one time and think we're done with God. Podemos orar una oración y pensar, bueno, esto ya lo tenemos con Dios cubierto. But the will of God is the same God who started your faith wants to be there to grow it. Pero la voluntad de Dios es el mismo Dios que empezó vuestra fe, quiere estar ahí para que Él crezca. Not only do we find the starting of our salvation in Christ, No solo empezamos nuestro comienzo con Cristo, nuestra salvación con Cristo, but the nourishment and the building it for each step of our journey. pero también el alimentarlo y el edificarlo en cada paso de nuestro andar con Él. That I'm going to pretend that Christ really is a treasure chest. Vamos a imaginarnos que Cristo realmente es una caja de tesoro. That you begin to see everything you need for this life and for godliness are in Christ. Y tú empiezas a ver todo lo que tú necesitas para esta vida en la santidad de Cristo. The Bible says He is the Alpha and the La Omega. Biblia dice que Él es alfa y omega, He is the first and the last. principio y fin. He is the beginning and the end. Él es el comienzo y la culminación. God is not only the creator but the sustainer of all things. Dios no solo es el creador, sino el que sustenta todas las cosas. The Bible says, I am confident of this very thing, La Biblia dice que yo estoy confiado en esto, that He who began a good work in you, que el que comenzó la buena obra en He ti, will perform and perfect it until that day. Él lo va a perfeccionar hasta ese día. And so we begin to look at this treasure chest. Entonces nosotros empezamos a mirar este baúl de tesoros. When we begin to see that is in all in Christ, Y cuando nosotros empezamos a ver que todo está en Cristo, it is hidden in que Christ. todo está escondido en Cristo, We begin to have joy and say, Lord, the God that loved me and started my faith entonces empezamos a tener gozo porque vemos que el Dios que me amó y empezó mi fe is the same God I'm going to draw life from in every step of my journey. es el mismo Dios del que yo voy a recibir vida en cada paso de mi andar contigo. When we come to God in our helplessness, Cuando nosotros venimos a Dios en nuestra inhabilidad, nuestro helplessness, inhabilidad, and we come in our hunger, y venimos con nuestra hambre, we see the same God vemos el mismo Dios that gave us the treasure of salvation
gives us also the daily provision. Vimos el mismo Dios que nos da el tesoro de la salvación, nos da el alimento cada día, la provisión cada día. I was at the Prado Museum yesterday Ayer estuve en el Museo del Prado, and looking for the Rembrandt that was there. estaba yo buscando un Rembrandt que sabía que estaba ahí. They had one Rembrandt. Tenían uno, You may have seen it. a lo mejor lo has visto, But we were marveling on the necklace that was on the lady's neck. pero nosotros estábamos asombrados por el collar que llevaba la mujer de la pintura. It was phenomenal how real she made them look, or how real Rembrandt made the jewels look, Era fenomenal ver cómo se veía tan real especially for the time period. para ese tiempo, especialmente en que se pintó. And as beautiful as that was, Y aunque eso era muy bonito, I thought, still, the jewels aren't real. pero yo pensé, sí, pero las joyas no son de verdad. And no matter how good some of the knowledge of this world looks at times, Y aunque el conocimiento de este mundo muchas veces se ve muy bien, the Bible says our true wealth and our true riches are still in Christ. la Biblia nos dice que nuestra riqueza verdadera y riqueza verdadera y nuestro tesoro verdadero está en Cristo. I want to talk about a practical way to apply this in your life. Yo quiero hablar de una forma práctica que lo puedas aplicar en tu vida. The same God that started things, how do I draw daily supply from Him? Este mismo Dios que empezó todo, ¿cómo recibo yo o cómo saco yo de forma diaria lo que necesito? So we don't separate our spiritual life from the rest of our life. Para no separar nuestra vida espiritual del resto de nuestra vida. We don't have a dualism in our own life. Para no tener ese dualismo en nuestra vida. That we have our spiritual life, Que tenemos nuestra vida but then espiritual, our work life luego nuestra vida de or trabajo, relational life, nuestra vida de those relaciones. are not separate compartments. Esos no son de compartimentos separados. God wants the kingdom of God in all of our life. Dios quiere el reino de Dios en cada área de nuestras vidas. And to draw His wisdom how to do that. Y sacar su sabiduría de cómo hacer eso. I can tell you the Lord is faithful Yo te quiero decir que Dios es fiel. to show you those things you need to know, Dios es fiel para mostrarte esas cosas que necesitas saber, to give you wisdom for daily living. para darte sabiduría para vivir cada día. Christ is faithful to lead you along the trail of life. Cristo es fiel para llevarte en la senda que es la vida. And I love this rich language. Y a mí me encanta el idioma rico que vosotros habláis. He said the Lord doesn't give you just a little bit to get by. No, lo que dice aquí, que Dios no solo nos da un poquito para que aguantemos. He said there are treasures of wisdom. Dice que hay tesoros de sabiduría. There are treasures of knowledge. Hay tesoros de conocimiento. But the Bible says some of them are hidden. Pero la Biblia dice que algunos están escondidos. And as all treasure, Y como cada tesoro, sometimes you have to dig a little bit. a veces tienes que cavar, You have to seek. tienes que buscar. Maybe you cry out. A lo mejor tienes que clamar. God's already made it available, Dios lo ha hecho ya asequible, but He wants you to disponible, ask Him for the next part, pero Él quiere que tú le pides por los que vienen, lo to cry siguiente, out for it. que clames a Él. I remember as a young man, Me acuerdo cuando yo era hombre joven, some of you young ones' age, quizá a la edad de algunos aquí, after my sophomore year in college, cuando yo ya había hecho el segundo año de carrera, my life was so broken. mi vida estaba tan hecha polvo, tan rota, I was so lost. estaba yo tan perdido. I really didn't know how to live life. Yo realmente no sabía cómo vivir la vida. And I began to read in the scripture, Y yo empecé a leer en la escritura and I began to find the treasures of wisdom and knowledge in the Word of God. y yo empecé a encontrar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en la palabra de Dios. And I won't read it because of the length. No lo voy a leer porque es muy largo, But in Proverbs chapter 2, pero en Proverbios capítulo 2, it says to a young person en Proverbios capítulo 2 le está hablando a un joven that if you'll begin to treasure the commandments, que si tú empiezas a atesorar los mandamientos, if you begin to incline your heart and your ear towards wisdom and si understanding, tú empiezas a inclinarte hacia la sabiduría y el If you seek for that as entendimiento, y si tú lo buscas como si fuera plata, and if you search for her as hidden treasure, y si lo buscas como un tesoro escondido, then you will discern the fear of the Lord. entonces sí entenderás el discernimiento del Señor, You will find the knowledge of God. en el temor de Dios. Si tú encontrarás el temor de Dios y el conocimiento de He Dios. said, if you begin to seek the Lord, Cuando tú empiezas a buscar a Dios, you will find Him. le vas a encontrar. You will find deeper meanings in life. Encontrarás significado más profundo en la vida. You'll begin to understand your life purpose more. Vas a empezar a entender más el propósito que tiene tu vida, The things that God has for you. las cosas que Dios tiene para ti.
As I begin to pray a prayer, yo empecé a orar una oración for wisdom. para How sabiduría. many of y'all ever need wisdom in your life? ¿Hay alguien aquí que alguna vez necesita sabiduría? Every day, right? Todos los días, Lord, ¿verdad? what do I do? Señor, ¿qué hago? Should I do this? Should I do that? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Well, the Bible says that's one prayer you can guarantee God will answer. Pues dice la palabra que esa es una oración con garantía que Dios contestará. The book of James says if we lack wisdom, La Biblia, en el libro de Santiago dice que si nos falta sabiduría, that if we ask for it, God will give it. si nosotros lo pedimos, Dios nos la And He da. will not reprove us. Y Él no nos va a castigar, He will not rebuke us. no nos va a regañar. In other words, if you ask for wisdom again and again and again, He won't get sick and tired of you and go, are you back here for wisdom again? Entonces, si tú le pides vez tras vez tras vez, Dios no se va a cansar de ti, va a decir, ay, aquí está otra vez pidiendo sabiduría. I No. want you to know the true heart and nature of God. Yo quiero deciros que el corazón y la naturaleza verdadera de Dios That God is gracious. es una vida de gracia. And if you come for wisdom again and again and again, He does not get tired of you. Y si tú vienes vez tras vez tras vez, Él no se cansa de ti. And even though theologically we may know that, Y aunque nosotros lo sabemos la teología de eso, in our hearts we may doubt it. en nuestro corazón lo dudamos. We may think that's good for others. Pensamos, bueno, le vale al otro, But would God truly continue to love me and give me again and again? pero Dios me va a seguir amando y seguir dándome vez tras vez tras vez. See, I've learned something about God. Yo he aprendido algo de Dios. He loves for His children to come to Him. Él le encanta que sus hijos vengan a Él. It is actually a sign of faith Realmente es una señal de fe that you have turned to Him, que tú le has ido a Él, that you believe He has the answers, que tú crees que Él tiene la respuesta, that you are actually seeking His treasure, que estás buscando su tesoro, His treasure of wisdom and knowledge. su tesoro de sabiduría y It conocimiento. pleases the Lord when His children come to Him. Le agrada a Dios cuando sus hijos se acercan a Él. Instead of going to other sources first, En vez de ir primero a otros recursos, it does not frustrate Him. Dios no está frustrado. And you know, I would like to say in my life Y a mí me gustaría poder decir que en mi vida, that as a young man I got it all together que como joven pues yo ya entendí todo, todo and my life became perfect. y mi vida fue de ese momento perfecto, There was no more problems. que ya nunca tuve ningún problema. But all of you who are 40 Pero los que tienen aquí 40 años or your late 30s o 30 y pico or 50s, o 50, you realize, te das cuenta, I've just realized this, yo me di cuenta that in every decade of life, que en cada década de tu vida there are new faith challenges. hay nuevos retos de la fe. All of a sudden, life that was working so good at one time, De repente la vida que te funcionaba tan bien en cierta época, all of a sudden we can get lost again. podemos perdernos de nuevo. Maybe not lose our salvation, No estoy hablando de perder nuestra salvación, but we can feel lost as a person pero podemos sentirnos perdidos como persona and not have confidence any longer y ya no tener confianza and feel like we've lost our base or foundation in life. y sentir que nos hemos perdido nuestro fundamento, nuestra base en la vida. And even though you know the Lord, Y aunque tú conozcas al Señor, you can feel like, Lord, I don't even know about some of the basic things anymore. empiezas a pensar, yo ni lo básico me sé ya. Like I said, I wish life got fixed once and then we're done and we could coast. A mí me gustaría que la vida lo podrías arreglar una vez y ya has terminado y luego vas coasting, así, como los de patines, ¿no? Because I am the kind of person that likes to get it done and over. Porque yo soy el tipo de persona que me gusta hacerlo y terminarlo y ya. Stamp it, seal it, cut it off, whatever we got to do. Me gusta sellarlo, poner el sello o cortarlo, pero lo que se haga falta, pero terminarlo. But this life isn't like that. Pero esta vida no es así. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. People make mistakes. La gente se equivoca, People sin. la gente peca, People fall. la gente cae. We have a liar and a devil and a tempter that's our enemy. Tenemos un mentiroso, a liar, a what? Tempter. Un tentador que es nuestro enemigo. Tenemos un mentiroso como enemigo. And we make mistakes. Y nosotros también And we become disappointed with our own
choices. Nosotros también nos equivocamos y estamos luego desilusionados con nuestras propias decisiones. But whether it's your mistake or someone else's, Pero aunque sea tu equivocación o la de otro, the only remedy that I've found that heals el único remedio que yo he encontrado que sana is to look back at Christ. es mirar a Cristo. I begin to think of life En lo más difícil de la vida, as a great adventure. That's it. I begin to think of life. Think. That's my accent. Vale. Sorry. dice que él ya ve la vida como una gran aventura. Sometimes life is a great adventure, Y a veces la vida sí es una gran aventura. and you get the joy of digging out of the treasure chest of Christ. Y es una gran gozo sacar del baúl de tesoros de Cristo. But seeing the messes of life recently, Pero viendo los líos de la vida en los últimos años, after the last few years, después de los últimos años, I realize sometimes life is also a magnificent mess. a veces yo veo que que la vida a veces es un lío maravilloso. And the same God that came in and brought order to creation Y el mismo Dios que trajo orden a la creación knows how to bring order back into our life, sabe cómo traer orden en nuestras vidas, how to give you a foundation for decisions, cómo darte una base para decisiones, help you to find your way again. cómo te puede orientar de nuevo. You begin to cry out to Christ, Puedes empezar a clamar a Dios. Lord, I need wisdom. Señor, yo necesito sabiduría. And as you put on that jewel, if you will, Y si tú te pones esa joya then you learn, Lord, the next step that God will be faithful for that one also. y luego te das cuenta que en el próximo paso Dios también será fiel. Real practically, En una cosa práctica. as a young man, I began to pray for wisdom Cuando yo era joven empecé a pedir sabiduría because I knew I had been so foolish. porque yo sabía que había sido tan I had made so many tonto, mistakes. que yo había metido la pata tanto, me había equivocado tanto. My life really was a disaster. De verdad mi vida era un desastre. So God began to give me wisdom. Y Dios me empezó a dar sabiduría. I began to cry out for discernment, Yo empecé a clamarle por discernimiento, just like the Bible said. igual que dice la Biblia. I said, Lord, show me things about people, Yo dije, Señor, muéstrame cosas acerca de la gente. who to be with and who to avoid. ¿Con quién debo estar y quién debo evitar? Lord, let me discern what's going on in the spirit, Señor, ayúdame a discernir lo que está ocurriendo en el espíritu, so I don't fall in the same temptations. para que yo no caiga en las mismas tentaciones. And so the Lord began to give it. Y el Señor me empezó a darlo. But also as I began to get wisdom, Pero también como yo empecé a recibir sabiduría, spiritual gifts begin to operate in your life. las dones espirituales empezaron a operar en mi vida. And so I'd start seeing things about people. Entonces yo empezaba a ver cosas acerca de la gente. And I would pick up, man, that's wrong with that person. Y yo dije, uy, esta persona está mal, esto no está bien. And so then a new temptation came in. Y luego entró una tentación nueva. Is now I started to want to judge people. Luego, como yo veía cosas en la vida de la gente, ahora quería yo juzgar a todo el mundo. Like, ooh, that's awful. Uy, qué horror es eso. You're a horrible Tú person. eres una persona horrible. And I began to judge them. Y empecé a juzgar. And so I realized, Lord, I've got to, along with wisdom, Así que yo me di cuenta, I need to have faith. yo necesito tener sabiduría, pero no solo sabiduría, también fe. So I went back to the treasure chest. Así que volví al baúl del tesoro. Lord, I need to have faith that you're big enough to do something about that. Entonces Señor, yo necesito tener fe que tú eres suficientemente grande para hacer algo con esta situación que veo. You saw that before I did. Tú lo sabías, tú lo conocías antes que yo. And then I realized I needed to have love. Y luego me di cuenta que necesitaba tener amor. And I went back to the treasure chest Y volví al baúl de tesoro. and said, Lord, show me how to love people Y yo dije, Señor, muéstrame, enséñame cómo amar a la just as they gente. are. Tal como están. Because you loved me when I was a mess. Porque tú me amaste a mí cuando yo era un desastre. So help me love other people when they're a mess. Así que ayúdame a amar a otros cuando son Help me desastre. to love them with your love. Ayúdame a amarles con tu amor. Help me to accept people where they are. Ayúdame a aceptarles donde ellos están. And maybe I don't become best friends with them, Y a lo mejor no soy su mejor amigo, but I begin to commit them to the Lord. pero empiezo a entregarles al Señor. Then I can pray for them Y puedo orar por and have ellos. the heart of Christ for Y them. tener el corazón de Cristo para ellos. And I'm not afraid of people or scared of people, Y luego no le tengo miedo a la gente, but I just have discernment on how to walk with them. pero tengo el discernimiento
entendimiento de cómo andar con ellos. so my heart for ministry can stay alive. Para así mi corazón para el ministerio puede mantenerse vivo. And the rivers of God can flow out of me to others. Y los ríos de Dios pueden fluir de mí hacia otros. And then I went on a little bit more. Y luego pasó más tiempo. And I started reading in the New Testament about the Apostle Paul. Y yo empecé a leer en el Nuevo Testamento acerca del apóstol Pablo. And I began to read his journey. Y yo empecé a leer acerca de su vida. And I started hearing this word grace. Y yo empecé a escuchar esta palabra gracia. I started understanding the grace of God. Y empecé a entender la gracia de Dios. In the Apostle Paul's writings, Y en las escrituras del apóstol Pablo he said that it is by grace that we are saved. dice que es por gracia que somos salvos. It is a gift of God. Es un regalo de Dios. It's one more treasure out of God's treasure Es chest. un tesoro más del baúl. That God would love you so much Que Dios te ama tanto that he would accept you right where you are. que Él te acepta tal cual. Not where you wish you were. No donde a ti te gustaría estar. Not where you could have been. No donde tú podrías haber estado. Not where you should have been. No donde deberías estar quizá. But I say it this way. Pero lo digo así. God's grace meets you where you are La gracia de Dios te encuentra donde está. to take you where God wants you to go. Y para llevarte donde Dios quiere que estés. It really is by grace that we are saved through faith. Realmente es por la gracia que somos salvos por fe. It's not of ourselves. No es de nosotros It's mismos. the gift of God that no Es- one should boast. Es el don de Dios para que nadie se jacte, se And I gloríe. begin to read more about this great grace, Y yo empecé a leer más acerca de la gran gracia, this covenant that we live under. este pacto del que vivimos. And I realized the grace of God is the power that changes us. Y yo me di cuenta que la gracia de Dios es el poder que nos cambia. The grace of God is the thing that gives us our very identity in nature in Christ. La gracia de Dios es lo que nos da nuestra identidad en Cristo. The Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. He realized his very identity was a gift from God. Él se dio cuenta que su misma identidad era un regalo de Dios. You know, sometimes we think we have to go somewhere to find ourselves. A veces pensamos que necesitamos ir a algún sitio para encontrarnos. The movie Brad Pitt, 7 Years in Tibet. Como la película de Brad Pitt, 7 años en el Tíbet, You have to go somewhere to find you. que tienes que ir para encontrarte. And the Lord began to show, no, who you are in Christ is already in you. El Señor me empezó a mostrar, no, quien tú ya eres en Cristo, ya está en ti. Your God-given identity is a gift of God to you by grace. Tu identidad es un regalo de Dios por gracia. We don't have to be uncertain about who we are. No tenemos que estar inseguros de quién somos. See, the good thing about grace, Lo bueno de la gracia we just receive it by faith es que lo recibimos por fe. and say, Lord, that treasure is mine. I want that. Y decimos, Señor, ese tesoro es mío, yo I'm lo going to take hold deseo. of that jewel. Yo voy a agarrarme, I'm agarrar going to esa treasure the joya. grace of God for me. Yo voy a atesorar la gracia de Dios para mí. I will let not anybody take my grace. Yo no voy a dejar que nadie me quite mi gracia. I will let not anybody take my God-given identity. Yo no voy a permitir que nadie me quite mi identidad, la identidad que Dios me ha dado. I will not give away my inheritance in Christ. Yo no voy a regalar mi herencia en Cristo. And then this grace, not only are we saved by it, Y luego no solo somos salvos por gracia. not only is our God-given identity by grace, No es simplemente nuestra identidad por gracia, por gracia. and then the Apostle Paul said, I labored more than all of them, the other apostles. Pero luego el apóstol dijo, yo trabajé más que cualquier de los otros apóstoles. But he said it wasn't even me doing the work. Pero dijo, no era yo el que estaba haciendo el trabajo. So even my ability to work, Así que hasta mi habilidad para trabajar, the ability to use the gifts I have, which are a gift, las habilidades para usar los dones que Dios me ha dado, que han sido un regalo de Él, my ability to get up in the morning, mi habilidad de despertarme y levantarme por la my mañana, ability to have a new day, mi habilidad de tener un día nuevo, my ability to breathe this air, mi habilidad de respirar este aire, my ability to do my work, mi habilidad de hacer este trabajo, that very life force, esa fuerza de vida, that very life essence, esa esencia de la vida, that it is also the grace of God también es por la gracia de that Dios. enables me. Es la gracia de Dios que me habilita, me da la habilidad. The Bible says La Biblia dice it is God who is at work in you, que es Dios el que está obrando en ti. both to will and to work for his good pleasure. El hacer y el querer y el hacer por su buena voluntad. So I'd ask you today, Así que yo te pregunto esta mañana, what do you lack in God? ¿qué
te falta en Dios? What parts of knowledge or wisdom are you lacking? ¿Qué parte de la sabiduría, del conocimiento te falta? What is the next step of your spiritual growth? ¿Qué es el próximo paso de tu crecimiento espiritual? Maybe you're new in the faith, Quizá tú eres muy nuevo en la fe and you need wisdom of how to begin to lay a solid y foundation. tú necesitas sabiduría de cómo poner un fundamento sólido en tu vida. How do I get solid in God so that I don't fall away from the faith? and ¿Cómo harden? me solidifico en Dios para no caerme de la fe o caerme en tentación? Maybe you've been in the faith 10 years or more. Quizá tú ya llevas 10 años de How cristiano. many have been a believer more than 10 years? ¿Cuántos aquí han sido creyentes más de 10 años? Okay. Do you still need wisdom? ¿Todavía necesitáis sabiduría? Every day, right? Todos los amen? días, ¿no? Amen. Todos los We días. need it. New challenges. Nosotros lo necesitamos con cada nuevo reto. In English, we say it this way: En inglés lo decimos así. new levels, new devils. Nuevo nivel, nuevo diablo. Rima en inglés, ¿vale? Right? Each chapter of your life Cada época de tu vida has new opportunities, tiene nuevas oportunidades, but also new challenges. pero también nuevos retos. And so, Lord, I need the wisdom and the strategy of God. Y así que necesitamos la sabiduría y la estrategia de Dios. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it glorifies God glorifica a Dios. when we look to Christ for those things Glorifica a Dios cuando nosotros miramos a Cristo para estas cosas. and say, Lord, in the treasury of Christ Y dice, Señor, en el tesoro de Cristo is my wisdom and knowledge. está mi sabiduría y mi conocimiento. One last example I want to give. Y quiero dar un ejemplo, último ejemplo. One time I was praying about a financial issue. Una vez yo estaba orando acerca de un problema financiero And you know, sometimes you just get that little picture of something, just a glimpse of heaven. y a veces sabes si tienes como un vistazo, un vistazo del cielo. And I was praying about provision. Y yo estaba orando acerca de la provisión. And all of a sudden, I just had a little glimpse of heaven. Y una vez yo tuve como un vistazo del cielo. And in English, we have, or in America, we have Fort Knox. En Estados Unidos tenemos el Fort Knox, no sé cómo se dice, el Fuerte Knox, donde ahí guardan todo el dinero. All the U.S. Treasury gold is stored there. Todo el oro de la tesorería de Estados Unidos ahí está almacenado, guardado. And I just saw, though, like a window in heaven. Y yo vi el cielo abierto And it was like a door opened up. y era como una puerta se abrió And it was kind of a cool picture. y era una imagen que me gustó There was like mist coming off. It really was. porque había como vapor que salía, ¿no? Like, wow, that's like Wow. smoke effects. Era como efectos de humo. And there were these stacks and stacks and stacks of gold bars. Y había lingotes de oro hasta arriba. And I heard the Lord say to me, Y escuché la voz de Dios. there's more where that came from. Hay más de dónde viene esto. All these times we worry about provision. Muchas veces nos preocupamos tanto de la provisión. He says all the gold and silver is his. Dice, todo la plata y el oro son míos. Brothers and sisters, our God is big enough Nuestro Dios es suficientemente grande to truly lead us in every issue of life. para encontrarse con nosotros en cada área de nuestras vidas. I encourage you not to carry your burdens and get separated from Christ. Yo te animo a no llevar tus propias cargas y así separarte de Cristo. But come to your Father who will always accept you. Pero ven a tu Padre que siempre te va a aceptar. The Bible says we come by the new and living way. La palabra dice que nosotros venimos por el camino nuevo y vivo That Jesus opened up for us to the presence of the Father. que Cristo abrió para nosotros a la presencia del Padre. I present to you Jesus Christ, Yo te presento a the Jesucristo, one who in all the treasures of wisdom and knowledge are hidden. en el que están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. He is our source and supply. Amen. Él es nuestro source, nuestra fuente y nuestro supply. Provisión. I'm going to say that again because that was a good one. Lo voy a decir otra vez porque era bueno. Él es nuestra fuente y nuestra provisión. I want to just pray a general prayer first. Yo quiero orar una oración general primero. Those areas, if the musicians want to come forward. Si quieren pasar algunos de los músicos. I just believe this, that we may be seeking the Lord about wisdom in different areas of our life. Yo siento que estamos buscando sabiduría en ciertas áreas de nuestras vidas. I want to
for you to, by faith, present that to the Lord. Yo quiero que esta mañana tú en fe presentes esta área o este asunto al Señor. Maybe it's a life decision Quizá es una decisión de vida or about a relationship, acerca de una relación. just a new venture. Quizá es una nueva aventura, una nueva etapa. What do you need wisdom about? ¿Dónde necesitas tu sabiduría? What do you need the knowledge of God for? About? ¿Dónde necesitas tú el conocimiento de Dios? Don't let that separate you from God. No permites que esto te separe de Dios, And you're seeking and trying to figure it out. donde tú lo estás intentando pues arreglarlo o entenderlo tú solo. Let it draw you to the Lord. Permite que esta cosa te atraiga al Señor, Trusting Him for the solution. confiando en Él por la solución. It's so encouraging to our faith Nos anima tanto nuestra fe when we begin to pray about that cuando nosotros empezamos a orar and acerca de entrust eso it to the Lord. y dárselo al Señor. And then we keep our eyes open Y luego mantenemos nuestros ojos abiertos and we begin to see y empezamos a ver that the very God who created you, que el mismo Dios que te creó, that He's watching over you to finish His work que Él está mirándote y Él va a terminar la obra of each step and detail of our life. en cada detalle de nuestra vida. Hallelujah. Would you present those issues to the Lord ¿Por qué this no morning? presentas esos asuntos al Señor ahora mismo? Father, right now in the name of the Lord Jesus, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, we thank you for the wisdom of the Lord. te damos gracias por la sabiduría de Dios. We thank you when we cry out for wisdom. Yo te doy gracias que cuando nosotros clamamos por sabiduría, God, that is a prayer that you will hear and answer que es una oración que tú escuchas y tú contestas according to your word. de acuerdo con tu palabra. We come in faith right now. Nosotros venimos en fe ahora We mismo present our needs to y you, presentamos nuestra necesidad our ahora, areas of uncertainty. nuestras áreas de incertidumbre. God, we want to be on this journey with you. Nosotros queremos andar contigo. We want to do life with you. Queremos hacer nuestra vida, vivir nuestra vida We don't want to contigo. walk in life alone, Lord. No queremos andar en confusión. We want the eyes of the Father on us, Queremos los ojos del Padre sobre nosotros, guiding us by the Holy Spirit, guiándonos por el Espíritu Santo. the wisdom of God, Queremos la sabiduría the de grace Dios, of God, la gracia de Dios, faith from God, la fe de Dios, the love of God, el amor de Dios, Lord, the insight, el- Lord, everything we need for life, todo lo que nosotros necesitamos para la vida. the spiritual treasures of Christ. Queremos los tesoros espirituales de Cristo. May your kingdom come and your will be done Que venga tu reino y que se haga tu in our voluntad daily life. en nuestro día a diario. Would you begin to pray that from your heart right Empieza now? a orar eso de tu vida, de tu corazón ahora Lead mismo. me, God. Lead me. Guíame, Señor. Óralo Teach me, Lord. Enséñame, Señor. Show me, God. Muéstrame, Señor. Make it clear by the Holy Spirit. Hazlo claro a través de tu Espíritu Make it so Santo. clear that I have no doubt. Que sea tan claro que luego no tenga ninguna Show me how duda. to walk in faith, Enséñame, muéstrame a andar en fe. how to live the faith life. Yo quiero vivir la vida de fe. Let my faith be revived and renewed. Pido que reavivas mi fe y renueves mi fe. No matter how hard life is, Da igual lo difícil que es la vida, let breakthrough come. que venga victoria. I hunger for you, God. Yo tengo hambre por Put ti, spiritual Señor. hunger in me. Tengo hambre espiritual In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya.